Muy buenas noches, mis queridos hermanos, mis queridos amigos que nos visitan por Buenas noches. tercera vez aquí por medio de esta plataforma para aprender más de lo que el Señor nos tiene por medio de la mesa del remanente, ¿no? Los invito a inclinar el rostro para orar y pedir la dirección de nuestro Dios. Oh Padre, Señor, le agradecemos mucho, Señor, por sus grandes bendiciones durante todo el día, durante toda esta semana, Señor. Oh Dios bendito, le suplicamos, Señor, que usted perdone nuestras faltas, nuestras ofensas, Señor, de pensamiento y de hechos. Oh Padre bendito, te ruego, Señor, que usted dirija, oh Dios, el día de hoy. Aquí, Señor, que su espíritu sea manifestado, Señor, en la vida de mis hermanos y de mis amigos, Señor. Oh Dios bendito, que usted pueda hacer milagros, Señor, de renovación y de nuevo pacto, Señor, y de entrega a usted. Oh Padre, gracias por todo, gracias por sus bendiciones infinitas que usted utiliza, seres humanos, Señor, que pone en su corazón, oh Dios, ese don maravilloso de enseñarnos, oh Dios, lo que es la alimentación. Gracias, mi Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y, oh Dios, llénalos de su santa paz. En el nombre de Jesús, amén. Cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón. Tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar. Cuando la fe parece que iba a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón. Tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar. Conoce a aquel que dio la vida, es Jesús, mi Señor.
te sostiene con tu mano poderosa. Por amor nos salvó. Ya es la tercera noche, pasa rápido el tiempo, como decía la hermana Margie. Estamos en el medio de esta semanita. Gracias al Señor, sí, hemos podido ir compartiendo algunas cosas y dijimos que estábamos centrando nuestra semana, a pesar de que es la de la alimentación, tenemos nuestros ojos puestos en el santuario, ¿cierto? Estamos sacando algunas lecciones desde allí. Entonces, la primera noche hablamos del vaso, el moderno vaso del maná, ¿cierto? Entendiendo que el mensaje de salud que Dios le dio a su pueblo viene de Dios, así como el maná venía del Señor, ¿cierto? Cada día, hasta antes de entrar en la Canaán terrenal, el mensaje de salud cumple la misma función, prepararnos, ¿cierto? Ahora, antes de entrar a la Canaán celestial. Y después vimos, y ese día aprendimos acerca de por qué enfermamos y establecimos que tiene que ver con nuestros hábitos, nuestras decisiones. Luego el siguiente día vimos acerca de las leyes que sí protegen y enfatizamos que están los 10 mandamientos que están en el arca también, ¿cierto? Del pacto, que es la ley de Dios, pero que el mismo Dios que nos hizo también estableció leyes en nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo está lleno de leyes que si respetamos con las decisiones y los hábitos, vamos a poder tener un mejor estado de salud, que es el plan de Dios. Y hablamos del sistema inmunológico, de nuestras defensas, ¿cierto? De los batallones. Y hoy día vamos a hablar de otro aspecto importante que yo lo había mencionado ya, que tiene que ver con la microbiota. La microbiota tiene que ver muchísimo con nuestra salud. Yo recuerdo cuando era niña, se hablaba siempre, los naturistas hablaban que la salud partía por el intestino. Y eran vistos así como en menos, pero hoy la ciencia lo corrobora totalmente, de que la salud parte por el intestino. Y es interesante que hoy debemos cuidar ese órgano, porque allí está una cantidad de microorganismos chiquititos, chiquititos, que son bacterias, virus, levaduras, hongos, que no son dañinos como se pensaba, sino que al contrario. Y de eso vamos a hablar hoy día, y tiene que ver con nuestra salud. Entonces voy a compartir la pantalla. Hoy día puse primero lo de las redes, por si le toman una fotito o algo, para que puedan complementar, ¿cierto?, el material que estamos compartiendo. Allí en el canal de YouTube tenemos principalmente los podcasts de la Mesa del Remanente, y también hay material bíblico, hermanos, para poder compartir. Están las reflexiones de un peregrino, y que son bíblicas. También se habla mucho ahí del santuario. Esas las hace mi esposo. Y recientemente comenzamos una nueva serie que se llama Jesús. La idea es compartir el Evangelio desde la mirada del Señor Jesús. Así que para que también puedan estar atentos allí. Y hoy día el título es La vara seca que florece. Y es interesante, y voy a hacer una pequeña alusión a lo que leyó la hermana al inicio, que tiene que ver cuando el pueblo iba hacia Canaán terrenal, el pueblo de Israel, hubo algunas rebeliones. Y una de esas rebeliones fue la de Coré, que junto con Datán y Abiram se rebelaron contra la autoridad de Moisés y de Aarón, y el Señor les dijo que iban a hacer una señal, que cada tribu dejara una vara en el santuario, en el santuario terrenal en ese momento, y que la que floreciera era la persona a la que él había elegido. Y allí está, dice que al otro día la vara que floreció era de la tribu de Leví, que era la tribu que el Señor había elegido para llevar el sacerdocio, ¿cierto? Y era interesante que todas eran varas secas, palos, ¿cierto? Sin poder en sí mismo, pero que esa noche el Señor hizo que esa vara, la de Aarón, floreciera, destacando, ¿cierto?,
ante todos que él había elegido a esa tribu y había elegido a Aarón como sacerdote y que debía ser respetado. Hay muchas lecciones de esa historia, pero hoy día nos vamos a quedar con que la vara estaba seca, pero Dios hizo que floreciera. Entonces vamos a ir pensando desde esa perspectiva lo que vamos a hablar respecto a la microbiota. Entonces vamos a hablar de un jardín. Así le coloco yo a este tema cuando hablo de la microbiota. Es un jardín que tenemos dentro de nosotros y lo podemos asociar perfectamente con esta vara seca que florece. Y vamos a ir viendo por qué. Entonces, dentro de nosotros, hermanos, tenemos un jardín que debemos cuidar. Y lo que vamos a ver es cómo la alimentación basada en plantas se relaciona con esta microbiota que tenemos en el intestino. Aquí yo creo que esta imagen solamente para reforzar una idea principal que tiene que ver con que todo el mundo está preocupado del ambiente, ¿cierto? Que es válida la preocupación del cambio climático, de cómo hemos estropeado y la naturaleza. Y no hemos sido los mejores mayordomos. Y así como el mundo exterior ha sido dañado por nuestras conductas, también hemos dañado nuestro mundo interior, que es este jardín interno que yo les menciono, que es la microbiota. Y ustedes las imágenes que ven allí son microbios, microorganismos pequeñísimos, aquí están aumentados millones de veces, pero eso es lo que está dentro de nuestro intestino. Debemos recordar que nuestro tubo digestivo parte de la boca hacia el recto, ¿cierto? Y es mucosa. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos que hay un sistema inmunológico en nuestras mucosas? Y yo les mencioné que a nivel del intestino grueso, donde está principalmente la microbiota, estaba el 80% de estas defensas. Y hoy día vamos a hablar cómo es que eso se produce y es tan importante para nuestra salud, cómo estos microorganismos pueden ayudarnos tanto. Entonces, vamos a ir contestando algunas preguntas que esta señora nos dice, ¿qué es lo que es la microbiota? Amigos y hermanos, la microbiota no es otra cosa que lo que siempre escuchamos hablar desde nuestra infancia, la flora intestinal. ¿Cierto? Ese nombre es más común, la flora intestinal. Pues bien, ahora, como las cosas van cambiando, el nombre que se le dio es microbiota. Y son un conjunto, hermanos, son millones, millones y millones y millones de microorganismos pequeñitos que nosotros no los podemos ver con nuestros ojos a simple vista, se necesita el microscopio. Y son bacterias principalmente, son bacterias, pero también hay virus, también hay levaduras, también hay hongos y otros tipos. Y hermanos, son sumamente variados. Y entre ellas, lo que tenemos adentro de nuestro intestino grueso, muy variados. Y tan variado que, como usted ve allí, hay una huella digital. Cada persona tiene su propia microbiota. Ningún ser humano tiene una microbiota igual al otro, así como la huella digital es distinta, ¿cierto? Y nos identifican por ella. Se ha establecido con los estudios que cada persona tiene su propia microbiota. Y que esa microbiota la empezamos a formar incluso cuando estamos dentro de nuestra madre en el útero, y luego comienza a cambiar y va a variar en el tiempo. Mientras estemos vivos va a variar esa microbiota y vamos a ver por qué varía. Y lo otro que yo les decía abajito que está allí en la imagen es que es muchísima cantidad, son millones. Se ha llegado a establecer que pueden ser 39 trillones de estos microorganismos en nuestro intestino. Y quiero reforzar que hay microbiota desde la boca hasta el recto, también hay en la zona genitourinaria, donde hay mucosas, hay microbiota. Pero la mayor parte de la microbiota del tubo digestivo se encuentra a nivel del intestino grueso, del colon. Allí está la mayor presencia de ella. Eso debe quedar claro. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué estará esta microbiota, esta flora intestinal? Este dibujo que ustedes ven aquí, hermanos, donde están los números, como unas celditas con pelitos, ¿cierto? Arriba. Estas son las células del intestino grueso en este caso. Y estas células tienen que estar juntitas, eso es lo normal, ¿ya? Entonces, la microbiota está en este sector. Pensemos que este es el intestino grueso
y la microbiota está en este sector. Y aquí es donde va a llegar la comida que hemos comido, que hemos digerido. Aquí prácticamente ya no llegan pedacitos de comida, sino que llegan algunos nutrientes y la fibra que vamos a ver después, y agua, al intestino grueso. Entonces, tenemos que pensar que esto es como un tubo y ahí adentrito está la microbiota, están las bacterias, los hongos, los virus, etc. Y están entonces protegiendo a las células del intestino, porque al otro lado de las células del intestino estarían los vasos sanguíneos esperando los nutrientes que se van a absorber. Entonces, ¿qué funciones cumple? Cumple 4 grandes funciones esta microbiota y es maravilloso. Yo, en la medida que fui aprendiendo de ella, siempre cuento que la empecé a querer. Entonces, cuando uno come, cuando uno hace los hábitos saludables, se acuerda de la microbiota, se acuerda de estos seres vivos que no tienen sentimiento ni nada, ¿cierto? Pero que están dentro de nosotros. Porque hay que cuidarlos, así como cuidamos el jardín, las flores, la huerta, debemos cuidar este jardín interno. Entonces, cumple una función metabólica en el sentido de que nos ayuda con la digestión, porque favorece los alimentos que nosotros no podemos digerir, como es la fibra. Lo voy a hablar mucho más en detalle después. Pero también ayuda a absorber otros nutrientes, como son aminoácidos que vienen de las proteínas, vitaminas, etc. Y es interesante que también ayuda a producir algunas vitaminas, como la vitamina B12, que es cierto, siempre se cuestiona en los vegetarianos que no tienen suficiente. Ahora se sabe que la microbiota produce cierta cantidad de esa vitamina B12 y otras vitaminas como la vitamina K, etc. Pero otras sustancias maravillosas que ella produce son los ácidos grasos de cadena corta, y lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Mantengan ese nombrecito, ácido graso de cadena corta. Ahora, otra función que hace es que es una barrera. ¿Es una barrera en qué sentido? En que como está aquí, ¿cierto? Por dentro del sistema del tubo digestivo, ayuda a generar un moco que es una mucosidad, ¿cierto? Es como un líquido espeso que va a proteger a las células del intestino contra el ataque de otros microorganismos que pudiesen ser dañinos para nosotros. Entonces allí hace como una función de barrera diciendo, no, ustedes no pasan, a través de este moco protector. También tiene una tercera función que es de defensa, que la comentamos ayer, porque trabaja en conjunto con las células defensivas que están en el intestino, se potencian entre las dos y nos protege. Y la cuarta función es que ayuda a mantener nuestro sistema digestivo, la mucosa del intestino, en buen estado, de tal manera que todo funcione en forma impecable. ¿Ya? Esas son las 4 funciones maravillosas de la microbiota. Entonces, tenemos que aprender que lo que tenemos en nuestro intestino, en relación a la microbiota, son microorganismos pequeñitos que nos ayudan. Pero para que ellos nos ayuden, necesitamos alimentarlos correctamente. Necesitamos, le impacta todo lo que nosotros hacemos. Si dormimos suficiente, si estamos estresados, si hacemos ejercicio, si tomamos medicinas, todo le impacta para bien o para mal. De eso vamos a seguir hablando. Aquí esta imagen, no se preocupen, solamente es para reforzar que cuando nosotros comemos fibra, que solamente está en los vegetales, esa fibra nosotros no la absorbemos, no la digerimos, sino que llega al colon. Y ahora se sabe que en el colon la microbiota, todas estas bacterias, trabajan con ella y la transforman en los fabulosos ácidos grasos de cadena corta, que los nombres son acetato, propionato y butirato, pero no importa que no se lo aprendan, pero ustedes sepan que esos 3 ácidos grasos de cadena corta son altamente protectores para toda nuestra salud y se forman otras sustancias que viajan a los distintos órganos, hermanos, y esto es maravilloso. Viajan al hígado a través de la sangre, viajan al corazón, al cerebro, a los pulmones, a los riñones, a todo el cuerpo. Estas sustancias que yo les dije y otras que se van formando a raíz de lo que la microbiota nos aporta. Por eso es que la microbiota aporta a nuestra salud y por eso es que la salud parte por el intestino. Se ha visto, por ejemplo, que enfermedades de la tiroides
cuando cambian su alimentación a una dieta basada en plantas, mejoran. ¿Por qué? Porque la salud intestinal mejoró. ¿Por qué? Porque la microbiota trabajó con esta fibra que le estábamos dando. Debemos pensar que uno de los problemas de la sociedad moderna es que fibra casi no come, porque no comen vegetales. La gente come mucha cosa procesada, especialmente aquí en este país, en Estados Unidos. Es muy alto el consumo de procesados y bajísimo el consumo de fibra. Y la cantidad de enfermedades es enorme. Ahora, aquí nuestra amiga nos pregunta qué afecta a esta microbiota, qué hace que pueda variar en el tiempo. Por un lado tenemos la expresión genética, que resulta de todo lo que nosotros hacemos. Si, por ejemplo, si nosotros hacemos ejercicio, se activan genes positivos para nuestra salud y eso le va a afectar a la microbiota. Por eso una persona que hace ejercicio tiene una microbiota distinta a la persona que no hace ejercicio. ¿Qué otra cosa le afecta el ejercicio? Ya lo dijimos. Las medicinas, los antibióticos, por ejemplo, matan, y esto ya lo sabíamos, ¿cierto? Matan la flora intestinal, matan a la microbiota. El estrés, las sustancias que se generan en el estrés, por el estrés en nuestro cuerpo, dañan a la microbiota. Hay otros microorganismos patógenos, que decir que causan enfermedades que la pueden alterar, pero cuando la microbiota está funcionando en forma óptima, la alimentamos adecuadamente con la fibra, ellas comienzan a crecer las bacterias y los virus y las levaduras que son positivas y le dicen a las negativas, no, ustedes no crecen, las mantienen a raya y entonces no nos enfermamos. Y por supuesto otro factor que la modifica o le influye es la nutrición. La nutrición es uno de los grandes factores. Se han escrito muchos artículos y libros al respecto de cómo la alimentación va a afectar esta microbiota y lo voy a comentar en unas diapositivas que yo les traje solamente 2 artículos, pero se ha escrito mucho más. Ahora, cuando el problema que se produce y que está relacionado con las enfermedades modernas es que se produce un desequilibrio de esta microbiota y ese desequilibrio ha tomado el nombre de una disbiosis. La palabra disbiosis tiene que ver con un desequilibrio de la microbiota en el intestino. ¿Y cuáles serían las principales causas que llevan a este problema, a este desequilibrio? Cuando hablamos de un desequilibrio de la microbiota, estamos hablando de que aumentan bacterias que nos pueden hacer daño. Eso también genera otro problema, que se acuerdan que yo les dije que las células del intestino tenían que estar pegaditas, juntitas. Con nuestro estilo de vida se producen procesos inflamatorios adentro de nuestro intestino y esas células se comienzan a abrir. Entonces lo que no tenía permitido pasar hacia la sangre pasa, como ustedes ven allí en los capilares, lo que está aquí en el tubo digestivo, si ve un canal abierto, pasa a la sangre y eso puede ser microorganismos patógenos que nos van a causar enfermedad o sustancias inflamatorias que van a viajar por la sangre, que lo comentábamos ayer, nos van a generar malestares, dolores, que finalmente van a terminar en una enfermedad con un diagnóstico como un cáncer, una diabetes, etc. Esto está siendo muy común en la sociedad moderna. ¿Por qué? Aquí están las causas. Porque las personas, ¿por qué se produce esta disbiosis, este desequilibrio de la microbiota? Porque las personas comen muy poca fruta, verduras y legumbres, prácticamente nada. Hay más problemas con el consumo de fibra que con el consumo de proteína, porque a los vegetarianos siempre le dicen, ¿de dónde obtiene la proteína? Le dicen de las legumbres, de las semillas, y no hay un déficit de proteína, pero lo que sí la población tiene es un déficit de fibra, y lo tiene la población que come de todo, pero que no come fibra porque no come vegetales, o muy poquito. El exceso de proteína animal. Los estudios han demostrado que comer proteína animal en exceso altera la microbiota. Y esto es fascinante porque en el fondo vemos que la microbiota fue diseñada para la proteína de origen vegetal. Y de eso hay muchas publicaciones. El mal uso de los antibióticos, el exceso de medicinas como los antiinflamatorios, cualquier medicina va a dañar a la microbiota. Es tan fuerte la evidencia al respecto que hoy los pediatras, por ejemplo, están disminuyendo al mínimo el consumo de antibióticos en los niños, porque lo que se hizo en los niños con la microbiota lo va a impactar para toda su vida. Pero obviamente esto lo están haciendo los pediatras que estudian este tema, si no ellos siguen dando antibióticos como si nada.
La obesidad y el sobrepeso es una condición, ¿cierto?, que tiene que ver con nuestra alimentación y también va a alterar a la microbiota. El estrés, ya lo habíamos dicho. Entonces, todo este desequilibrio altera a la microbiota, altera la pared del intestino, entran cosas que no tienen que entrar a la sangre y comienzan los procesos inflamatorios y comienza finalmente la enfermedad. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un desequilibrio en la microbiota? Lo que decíamos delante, va progresivamente hacia la enfermedad. Hermanos, es increíble, pero todas las enfermedades están relacionadas con la salud intestinal. Las enfermedades hepáticas, la obesidad, el cáncer de colon, aquí está ahí mismo, ¿cierto? Los problemas de diarrea, la diabetes, las alergias, los problemas del sistema nervioso central, como las demencias, las pérdidas de memoria, todas parten por la salud del intestino. Y se sabe, se ha visto a través de la ciencia, a través de los estudios, que cuando tenemos sana la microbiota, cuando está en equilibrio, cuando las células de las paredes del intestino están juntitas, todo funciona armónicamente, las enfermedades comienzan a revertir. Ese es el poder que tiene la microbiota a raíz de lo que hagamos con ella, de cómo la tratamos, de cómo cuidamos este jardín. Entonces yo digo, comparándolo con el tema de la vara de Aarón, es que la mayor parte de la población tiene su microbiota seca, en el sentido sin vida, está allí enferma, y por eso es que hay tantas personas enfermas, pero eso puede cambiar, eso es lo maravilloso, que podemos hacer que nuestro jardín vuelva a florecer. ¿Cómo? Con la alimentación es el pilar, también el ejercicio, también la hidratación, que tomemos suficiente agua, que no tomemos tantas medicinas, ¿cierto? Etcétera. Bien, aquí están los estudios que yo les mencionaba de la microbiota. Se lleva algunas décadas ya investigando, pero en los últimos años donde hay más estudios científicos al respecto. Y el que está en español es la traducción del que está al ladito. Lo que quiere decir ese estudio es que se observó que un consumo elevado de carnes rojas puede modificar la microbiota intestinal, generándose una sustancia que es tóxica, que es peligrosa y dañina, que va a colocar en riesgo la salud del corazón. Entonces, dice allí abajito, la L-carnitina, que es un compuesto químico que abunda en la carne roja y también en algunas bebidas, dice, altera la composición de la microbiota intestinal, generando un potencial incremento del riesgo cardiovascular. Eso es bien interesante, porque uno dice, pero ¿por qué me enfermo de tal cosa? ¿Por qué me enfermo de esto otro? Ahora ya se está sabiendo algunas conexiones de por qué nos estábamos enfermando. Y aquí una explicación del tema de la carne y la relación con la enfermedad cardíaca. También después se publicó otro, que yo puse aquí, solo puse dos, dice que el que está bajito, el perfil de la inflamación es peor en los omnívoros. Los omnívoros son los que comen de todo, incluido la carne. Ese perfil inflamatorio es peor que las personas vegetarianas y se asocia con la microbiota, la composición de la microbiota. Lo explico. Las personas que comen de todo tienen una composición de microbiota distinta a las personas que no comen de todo, que dejan fuera productos animales. Entonces, se ha visto que las personas, por ejemplo, vegetarianas, que comen mucha fibra y nada de producto animal, proliferan las bacterias positivas que van a contribuir incluso a que tengan un peso adecuado. Hasta en el peso influye la microbiota. Se sabe, por ejemplo, que las personas obesas tienen un tipo de bacterias que contribuyen a que la persona mantenga un peso. Entonces ocurre que muchas veces las personas hacen dieta, hacen ejercicio y no bajan de peso. Es porque no han sanado su microbiota. Por eso es que todo hoy parte por la microbiota. Se sabe, por ejemplo, que los deportistas de alto rendimiento, hermanos, hoy los someten a una dieta, a una alimentación rica en fibra para que disminuya la inflamación y para que la microbiota genere mucho ácido graso de cadena corta, porque son altamente energéticos. Por eso las personas, cuando cambian su alimentación, también sienten mucho más nivel de energía de lo habitual. Entonces, aquí ya entrando en materia concreta de los hábitos nuestros, a la microbiota le hace daño
No solo las carnes, como lo vimos en el estudio, los estudios también demuestran que el exceso de azúcar refinada, con las gaseosas especialmente, las comidas chatarra, todo lo que viene envasado, no favorece la salud de la microbiota. Y lo que le hace daño a la microbiota finalmente nos termina haciendo daño a nosotros. Ese es un punto que debe quedar muy claro. Ahora, aquí también hay otro estudio que se titula Los efectos de la dieta vegetariana y vegana en la salud de la microbiota intestinal. Y aquí yo puse las conclusiones en español. Dice: la dieta vegana baja en grasas a lo largo de semanas indujo cambios en la microbiota intestinal. Hoy los últimos estudios han demostrado que la microbiota cambia durante el día. Lo que comemos hoy ya afectó la microbiota. Mayor contenido relativo de bacterias productoras de ácido. Eso significa de todo ácido graso de cadena corta. Estas personas vegetarianas, ¿cierto?, van a tener mayor cantidad de bacterias que van a producir estos ácidos grasos de cadena corta, que se alimentan con la fibra y que van a ser sumamente beneficiosos para nuestra salud. Hay detalle enorme detrás de esto, pero yo creo que queden con esa idea. La microbiota, con la fibra, la transforma en ácido graso de cadena corta, y los ácidos grasos de cadena corta nos dan salud y energía. Eso es en el fondo. Y obviamente las personas que consumen estos alimentos, que son más vegetarianos, tienen cambios positivos en su peso y en la sensibilidad a la insulina. Tiene que ver con todo lo de la microbiota, lo que es capaz de hacer. Entonces, yendo al otro paso práctico, ¿qué es lo que tenemos que comer? Fibra, mucha fibra. Algunos cuestionan la cantidad, pero se ha visto, por ejemplo, que las personas en las selvas amazónicas comen muchísima fibra, mucho más que la que se come en la ciudad, y tienen una microbiota que los mantiene saludables. Su microbiota es distinta a la de una persona que vive en la ciudad. Entonces, fibra, podemos comer muchísima fibra, no hay riesgo en eso. Por eso es que podemos comer todos estos alimentos diariamente, porque la fibra nosotros no la digerimos, pasa de largo hacia el intestino grueso, y allí las bacterias la agarran y ellos la digieren y la transforman en los ácidos grasos de cadena corta. ¿Dónde está la fibra? Solo los productos de origen vegetal. Cereales integrales, legumbres, frutas, las semillas, los vegetales de todos los colores, todo tiene fibra. Solo lo de origen vegetal. Lo de origen de procesado y animal no tiene esta fibra. Ahora, acuérdense, yo siempre les digo, todo esto lo debemos comer diariamente. Todos los días debemos comer legumbres, todos los días vegetales, todos los días frutas, todos los días semillas, todos los días frutos secos, todos los días cereales integrales, ¿ya? Ahora, hay otra, esto es como un paso práctico. Hay otro tipo de fibra que es el almidón. El almidón viene, por ejemplo, la papa tiene almidón, los cereales tienen almidón, la legumbre tiene almidón, y hubo una corriente de no comer cosas con almidón, pero eso no tiene nada de correcto, es al contrario. El almidón es un tipo de fibra, dije yo, un tipo que también va a pasar hacia el intestino grueso, ¿cierto?, al colon, pero si comemos en exceso almidón, vamos a retenerlo y vamos a subir de peso, en exceso estoy hablando. Pero hay una forma muy buena de consumir este almidón, que es cuando se transforma a almidón resistente. Cuando tiene este apellido de resistente, hermanos y amigos, significa que de la boca avanzó hacia abajo y nada lo pudo digerir, sino que va a llegar al intestino grueso igual que la fibra, que la otra fibra que mencionábamos, y allí resistió todo este paso, ¿cierto? Nada lo pudo digerir, pero cuando llega al intestino grueso, la microbiota lo digiere y lo transforma en ácido graso de cadena corta. Ahora la pregunta es, ¿cómo obtenemos este almidón resistente? Es bastante simple y la imagen lo explica. Acuérdense que lo vamos a lograr cuando trabajamos con los cereales como el arroz, la pasta, las legumbres, las papas, las batatas, etc. ¿Cómo? Lo cocinamos en el día, lo dejamos enfriar, pero en la noche lo metemos al refrigerador porque se tiene que alcanzar una temperatura bajita. Entonces en la noche este almidón que tiene todo, que está en la legumbre, que está en el arroz, etcétera, se transforma químicamente, su fibra se transforma y se hace resistente. Entonces al otro día
lo podemos recalentar o lo podemos comer frío, pero ya el almidón resistente va a estar. Entonces, en consejo práctico, si usted va a cocinar un arroz, es mejor dejarlo preparado el día anterior porque va a tener ese almidón resistente que le va a ayudar a su microbiota. Si se lo come enseguida, sin pasar por este proceso, ese almidón no es que le vaya a hacer daño, pero el almidón resistente es mejor, mucho mejor para la microbiota. Espero este paso haya quedado claro. Si no hay las preguntas, lo comentamos. Ahora, otra cosa que se puso muy de moda, no sé, yo creo que en Ecuador también, el tema del uso de los probióticos. Entonces aquí vamos a analizar 3 conceptos. El de prebióticos, de repente la etiqueta, yo me acuerdo en Chile parecía leche con prebióticos, yogur con probióticos, ¿cierto? Distintas cosas. Y nos empezamos a confundir con tantas palabras. Bueno, en rigor, el prebiótico es la fibra que va a nutrir a estas bacterias del intestino. Eso es el prebiótico, pre, de antes, y biótico de este microorganismo chiquitito que está allí en el intestino. Entonces, todos los días, si nosotros comemos fibra, estamos consumiendo, vamos a decir, este prebiótico, esta forma natural de alimentar a la bacteria. Todo lo tiene, todos los vegetales me refiero. Ya los mencioné, allí yo puse otra, enfatizando otros alimentos de origen vegetal también. Pero si consumimos eso, nuestra microbiota ya estaría alimentada. Ahora, aparece otro concepto que se llama probiótico. El probiótico son bacterias vivas que también nos van a beneficiar y que los venden en cápsulas, pero que también podemos obtener algunos alimentos como los fermentados. Y los fermentados, por ejemplo, más común yo diría que es el yogur, ¿cierto? El chucrut, todos ellos vienen con probióticos, se hacen en forma natural o se lo agregan, por ejemplo el yogur se lo agregan, pero el chucrut, que es ese repollo fermentado, naturalmente él tiene bacterias y allí terminan de fermentar las bacterias y entonces cuando lo consumimos para nuestro cuerpo le estamos agregando más bacterias. Entonces voy a volver atrás. El prebiótico es la fibra que alimenta nuestras bacterias. El probiótico son bacterias que vamos a consumir a través de algunos alimentos que las tienen cuando son alimentos fermentados o en suplementos que serían las cápsulas. Y aquí debo decir que no es llegar y comprarse un set de probióticos y tomárselos. Son de indicación médica y en algunos casos se debe recurrir a ellos. Por ejemplo, después de alguna terapia con antibióticos, se acostumbra a dar esto como un refuerzo para ayudar a restaurar la microbiota. Y el otro concepto que es más reciente es el postbiótico. Post significa después. Y esto no es otra cosa que los ácidos grasos de cadena corta. ¿Se acuerdan que yo les mencioné? Que son los que se hace cuando la microbiota recibe la fibra, la transforma en ácido graso de cadena corta. Esos son los postbióticos y ellos son una maravilla para nuestra salud y los produce directamente la microbiota. ¿Ya? Se está pensando ahora en hacerse algunas en forma sintética esto, pero tengo entendido que todavía no es real, sino que es lo que nosotros producimos con nuestras propias bacterias. Como ven, no necesitamos estar consumiendo probióticos regularmente, lo que necesitamos es alimentarla, nuestra microbiota a través de la fibra, de los productos de origen vegetal, y ella comienza a reequilibrarse y va a restaurarse nuestro intestino y por ende nuestra salud. Algunos preguntan, ¿necesitamos consumir muchos fermentados? La verdad es que no necesitamos consumirlos. De vez en cuando, claro, van a hacer su aporte, pero no necesitamos estar preocupados que tengo que comer fermentados, porque todo esto por las redes sociales se hace moda finalmente. Pero, por ejemplo, las personas que viven en la selva no están preocupados de hacerse su fermentado. Ellos comen fibra, la que está en la naturaleza. Bien, vamos ahora a la aplicación. Este libro dice, los órganos digestivos tienen una parte importante que realizar en nuestra felicidad en la vida. Qué interesante, y esto es introductorio para mañana, porque lo que hace la microbiota en el intestino va a impactar incluso nuestro cerebro, lo vamos a explicar bien mañana, por eso es que dice aquí los órganos digestivos tienen una parte importante que realizar en nuestra felicidad en la vida.
Y si no, pensemos nomás, hermanos, cuando hemos comido mucho, como que la felicidad se nos va, porque en el momento somos felices mientras comemos, pero después vienen las consecuencias de los excesos o de las transgresiones. Entonces ahí nos viene el mal humor, nos sentimos decaídos, a veces irritables, etc. Pero Dios nos ha dado inteligencia para aprender lo que debemos usar como alimento. Y hoy día aprendimos que esta microbiota que está en nuestro intestino grueso, lo que necesita son alimentos de origen vegetal, por la fibra que ellos contienen. Ahora, aplicándolo a nuestro tema de la vara seca que florece, yo voy a leer algunos textos, pero ya hemos comentado la enseñanza principal. Vamos a leer Romanos 7, Romanos capítulo 7, verso 6. Debemos recordar que estamos viendo este tema considerando la obra del Señor en el santuario, que está en el Santísimo, ¿cierto? Intercediendo por nosotros, y allí está el arca. Y en el arca está el vaso del maná, estaba la ley y estaba esta vara que reverdeció. Y esta vara que reverdeció, el símbolo que tiene, por un lado era el del sacerdocio, ¿cierto? Que el Señor había elegido, y Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y Jesús es nuestro sumo sacerdote ahora. Y Él pronto va a dejar de ser nuestro sumo sacerdote, porque va a dejar de interceder cuando estemos preparados, cuando hayamos, en el nombre del Señor, vencido, ¿cierto?, el mal. Pero también esa vara, amigos y hermanos, tiene que ver con una creencia que tiene que ver con la inmortalidad del alma. Nosotros como adventistas creemos que el alma no es inmortal. Todas las demás congregaciones creen que el alma es inmortal y que cuando morimos se nos sale como el alma algo que se va al cielo, pero sabemos bíblicamente que eso no es así. Y vamos a la aplicación entonces. El versículo 7-6 dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Aquí viene la parte espiritual. Nosotros sin Cristo estábamos muertos. Efesios 2:5, y que yo no lo voy a leer, dice que estando muertos en delitos y pecados, Cristo nos dio vida. Porque, hermanos, el único que tiene vida en sí es Jesús. Jesús es el único inmortal, como siendo Dios, ¿cierto? Eso sale en 1 Timoteo 6:16. Pero en 1 Corintios 15, del 51 al 54, nos habla de la resurrección. En el Señor vamos a resucitar cuando Él venga, si hemos muerto, ¿cierto?, en el Señor. Pero ahora el Señor también nos llama a una nueva vida ahora. Es como es morir a la vieja vida y nacer a una nueva vida. Lo mismo ocurre con la microbiota. La microbiota, que la tenemos medio muerta, puede con nuestros hábitos cambiar y revivir. Y nosotros también podemos revivir en Cristo. Esa es la enseñanza. Nosotros no somos inmortales, nosotros somos mortales, pero en Cristo podemos tener vida eterna. Y ahora en Cristo podemos también sanar nuestra microbiota para poder tener salud, la salud que el Señor quiere que tengamos. El Señor nunca ha querido la enfermedad para nosotros, nunca ha querido la tristeza para nosotros. Todo eso ocurre a consecuencia y como raíz del pecado, pero la enfermedad viene como consecuencia de nuestros actos, nuestras transgresiones. Entonces, hermanos, dice aquí: indíquese claramente que el camino de los mandamientos de Dios es el camino de la vida. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos? Las leyes de Dios nos protegen, nos dan vida. El camino de los mandamientos de Dios es el camino de la vida. Dios estableció las leyes de la naturaleza también, pero sus leyes no son exacciones arbitrarias, no es una idea arbitraria que a él se le ocurrió, tiene una lógica. Toda prohibición incluida en una ley, ya sea física, es decir, la de salud, o moral, implica una promesa. Y esto es muy bonito, hermanos. Cuando el Señor nos dice, no hagas esto, cuando el Señor nos dice, no comas tal cosa, no es para prohibirlo solamente porque a él se le ocurrió, es porque te da la promesa de decir, yo te voy a ayudar a lograrlo, y cuando tú cumplas, yo te voy a bendecir con salud. Es una cadena de eventos. Si obedecemos, la bendición nos acompaña. Aquí está lo que yo decía. Dios no nos obliga nunca a hacer el bien. Él no nos obliga a hacer el bien,
pero nos procura guardar del mal y guiarnos por el bien. Eso es el ministerio de curación. Entonces, hermanos, la enseñanza es que esta vara seca que florece somos nosotros. En Cristo podemos tener vida ahora y por la eternidad. Y aplicándole la microbiota, si cumplimos las leyes de la salud, podemos darle vida nuevamente a nuestra microbiota para que nos dé la salud temporal. Entonces, en este contexto necesitamos ser valientes. Eso es lo que tenemos que agregarle a nuestra mesa hoy día, el valor. Veíamos que el primer día era voluntad y dominio propio, después le agregamos la renovación, ¿cierto?, de las ideas de nuestra mente. Ahora es el valor. ¿Se acuerdan que Josué dice, mira, el Señor le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente? No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo. El Señor, hermanos, quiere que seamos valientes para tomar decisiones, para colocarnos al lado de lo que es correcto, para cuidar nuestra salud, para obedecerle a Él. Necesitamos tener valor para tomar decisiones a la hora de hacer nuestras compras alimentarias, preparar nuestra comida, a la hora de colocar lo que vayamos a colocar en nuestra mesa. Pero con valor podemos revivir, con valor podemos volver a tener vida, volver a tener salud y vida en abundancia, como dice la Biblia. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que la hermana Margie entonces ahora nos dirige con las preguntas. Muchas gracias, hermana Cecia. Muy importante lo que nos acaba de decir, ¿no? Muchas veces pensamos que las bacterias tienen que desaparecer absolutamente, ¿no? Pero también es necesario que tengamos, dijo, bacterias, ¿no? Y tenemos muchísimas. Bien, mis hermanos, preguntas que tengan. Es el momento ahorita de hacerlo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola, buenas noches, mis hermanitas. Dios me los bendiga. Muy buenas noches. Bueno, mi pregunta es que yo tengo, gracias, yo tengo una nena de 8 meses. En los primeros 3 meses mi nena tenía problema de una infección constante y a mi niña le dieron bastante antibióticos. Y bueno, hoy en día mi niña tiene una estatura un poquito pequeña y escuchando a la hermana, yo me imagino que mi niña, bueno, ya tiene ahorita la alimentación complementaria y siento que bueno, de pronto la microbiota de mi niña se alteró y será por eso que en realidad es un poquito pequeña. ¿Será que no asimila bien? En el crecimiento influyen varios factores, pero sin duda que detrás de todos esos factores va a estar el impacto del estado de la microbiota, de la salud del intestino. Entonces, como ya la bebé está con alimentación complementaria, tiene 8 meses, a esa edad los niños pueden comer sus cereales integrales, pueden comer legumbres, pueden comer sus frutas, sus vegetales, preparados de la manera más saludable, hermano. No fritura, ¿cierto? Todo cocido solamente y poquita sal. Yo siempre, en mi país yo hacía control de salud de los niños pequeños y les siempre decía a la mamá, acuérdense que es poquita sal, ojalá nada, pero alguna mamá le agregaban, entonces yo decía, poquito. Como tiene 8 meses, todavía está en la edad en que puede educar el gusto. Los alimentos tienen su propia sal, tienen su propio azúcar, están ricos de vitamina y minerales, etc. Entonces no necesitamos agregarle mayor cosa, pero en la medida que su niña vaya creciendo, vaya adquiriendo, bueno, ahora lo principal es la alimentación que ella recibe de su parte, pero cuando vaya adquiriendo otros hábitos, también va a ir mejorando su microbiota, se puede restaurar. Gracias, mi hermanita. Y normalmente, otra preguntita. Mi nena, bueno, nosotros somos vegetarianos en realidad. Y la pediatra, bueno, me recomendaba que según le dé que leche, queso, carnes rojas. En realidad yo le dije que la alimentación de la nena era un poquito diferente y tratamos de darle quinoa. Súper. Ajá, le doy la leche ya de almendras con la de ajonjolí.
Ujú. Y bueno, algunas personas me dicen que no, que le va a faltar hierro porque no le doy carne. En realidad trato de investigar lo más que puedo porque estamos, como quien dice, todavía capacitándonos, ¿no? Sí, Estamos sí, aprendiendo en el sí, camino. sí. Estamos Es- tratando de no darle nada de lo que la doctora nos mandó, pues no, claro, ni huevo, claro, pero trato de que sea variado y yo creo que con los correcto. vegetales estaría el hierro, ¿verdad? Yo trato de darle siempre el brócoli, si no es brócoli, otra al día siguiente le doy espinaca, le doy acelga. Exacto. Muy bien. Hermano, nosotros, el mundo entero, el mundo científico, el mundo médico, todavía tiene muchos mitos y en la población general también, que va a faltar el hierro, que va a faltar la proteína y los estudios al respecto hoy muestran todo lo contrario. El hierro de origen animal está asociado a las enfermedades modernas. Eso lo demuestran los estudios recientes, pero si nuestros médicos en nuestros países no leen los artículos, no se enteran. Entonces siguen viviendo como en el pasado. Es triste, pero es así. Entonces, hermana, yo le iba a preguntar si la bebé toma pecho, toma lactancia materna. Solo hasta los 4 meses tomó. Yo Ok, tengo un problema de psoriasis y se me infectó un ya, seno ok, y ok, le doy ya, ahorita leche de soya, de fórmula. Y perfecto, aparte, súper, ahora ya le doy de almendras y de ajonjolí. ya, ya. La leche de soya es altamente nutritiva, entonces puede seguir complementándola con la de almendra, la de ajonjolí que usa. Nosotros como sociedad tenemos una cultura de la leche que es fuerte, que hay que darle leche a los niños, etcétera, pero la leche, la ideal es la leche de la madre. Y si no se puede, está este sustituto de la leche de soya para niños pequeños, y la otra opción es que usted está usando. Así que infórmese, hermana, en el podcast que nosotros tenemos de la mesa del remanente en el canal. Yo hablo específicamente de las proteínas, del hierro, de los mitos que hay al respecto, porque uno se empieza a asustar. Como madre uno se asusta, pero y se siente presionada, ¿cierto? Pero no hay ninguna evidencia que demuestre que un niño vegetariano va a poner en peligro su salud. Lo importante es, sí, como usted lo está haciendo, informarse, variar su comidita del bebé, ¿cierto? Alimentarlo a las horas que corresponde. Y lo que sí se sabe, esto es bien interesante, los niños vegetarianos tienden a ir un poquito más lento en el crecimiento que el resto, porque todas las tablas de peso y de talla de los niños están hechas con los niños que comen de todo. Regularmente los niños vegetarianos quedan un poquito más abajo. Eh, pero después se ha visto que ellos alcanzan estaturas mayores o iguales a los omnívoros y su peso siempre es normal. Es muy extraño ver un niño que sea vegetariano obeso. Sería que come mucho azúcar nomás, pero eso sería un desequilibrio, ¿cierto? Así que, hermana, ánimo nomás, que el Señor la bendiga, siga informándose y tomando buenas decisiones. Por aquí teníamos una manito alzada. No me, Miriam creo que era. No, no. Miriam, Hermana, sí. hermana, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Mi pregunta es para un niño más o menos de 16 años o 18 años, ya joven, cuando ha tomado una toma por recomendación de una hermana vegana Ujú, que había dado para limpiar el estómago porque constantemente se le aflojaba. ujú, Le dijo que tenía, en ese entonces aún no conocíamos nosotros el asunto de esto de la microbiota. Y entonces ya, constantemente se afloja el estómago. Y cuando le dio ese toma, era una hermana vegana, también ujú, de la iglesia. ujú. Entonces, una toma verde y como que empezó a arrojar y desde ese entonces empezó a estar con el estómago flojo. ¿Cuál sería la recomendación para que pueda controlar eso? Toma diariamente algo verde. No, no. Ya. Pero cuando usted dice se pone flojo, ¿es como una diarrea muy líquida? No, no, no. Más, digamos que cuando, de vez en cuando, ya no es todos los días,
pero me refería porque eso, lo posterior, eso ya pasó mucho tiempo, no mucho, un tiempo, ¿Ya? nos enteramos que no era bueno que tomara eso porque le había limpiado, se le había llevado inclusive la microbiota, ¿no? O sea, quedó con esa mucosa escasa, digamos, casi nada, ¿no? Fue eso. Oh, ya. Pero ¿qué fue lo específicamente que le dieron a tomar? Cuando usted dice verde, una toma verde, ¿se refiere a los jugos verdes? No fue verde, fue tan amargo como que para que le limpie la bilis. Yo no me he enterado, sino después cuando Oh, yo lo vi mal, yo me enteré recién que él le había dado a una hermana, ¿no? Que tomara como 1 litro en la madrugada, una sola vez ha tomado eso, eso como ok, una ok. limpieza para ajá. Ya, ya. Sí, sí. Bueno, yo creo que aquí es como un consejo general. Circulan muchas cosas entre nosotros mismos, hermanos, entre nuestros amigos, que tómate, hazte una cura de tal cosa, hazte una cura de tal otra cosa. Eh, yo lo que he ido aprendiendo, hermano, es que cuando uno hace el cambio de alimentación, y lo he ido viendo aquí, es que basta con eso para lograr la salud. Y si bien es cierto, por ejemplo, nosotros tenemos buenos libros por ejemplo, el doctor Pamplona, el poder medicinal de los jugos, ¿cierto? No sé si lo ubica alguno. Sí, Tenemos, tenemos varios libros de esa naturaleza que nos dicen, toma tal cosa para que te sientas, te restablezca de otra cosa. Pero lo que los estudios y la evidencia aquí, lo que yo he visto, es que cuando las personas, hermanos, cambian su estilo de comida, dejando todo lo de origen animal, los procesados, consumiendo los alimentos de origen vegetal que hemos comentado, las personas restauran su salud, algunas en 2 meses. 2 meses es muy poco tiempo. Ahora, los que no se restauran, yo imagino que porque o no lo hicieron como debía ser, o su daño está tan avanzado que no va a haber retroceso. Las células soportaron por años, pero no pueden soportar tanto. Entonces, la recomendación es, en lo personal, esto es muy personal de lo que yo he ido comprendiendo, es que cuando las personas dicen, tómate esto y en 10 días te vas a mejorar de lo que tienes y después vuelves a tu estilo de vida normal, eso no funciona. El tema es hacer un cambio de alimentación y eso sí que va a sanar. A veces las personas me dicen, ¿qué puedo hacer para tener buena memoria? Y me dicen, hay un jugo de manzana, hay un jugo de esto. No es así, hermanos. Es el estilo de vida comiendo diariamente cómo se ha evidenciado que las personas pueden mejorar incluso su memoria. Entonces, aplicando el caso que me decía la señora, la hermana María, es que no sé lo que le dieron, si tuvo la diarrea o si botó mucosidad, todo eso con la alimentación después se vuelve a restaurar. En ese caso, por ejemplo, a lo mejor la persona si se siente que está débil, está joven, que está siempre como muy expuesta a enfermedad, significa que su microbiota tiene que ser restaurada. ¿Cómo? Con un cambio de alimentación. Pero eso tiene que ser constante, porque si yo como una semana bien y después vuelvo a comer de todo, me vuelvo otra vez a dañar mi microbiota. ay, ¿Me, ay, ay. me entiende? Sí, gracias hermana. Para Ya, un poquito, para no ver, se trata de una hermana, era ex adventista que pasó a reforma adventista. Yo la verdad no sabía todo este asunto, ¿eh? Pero ya, en forma de limpieza, dice, ahorita que me acuerdo, algo sí, así le dice. sí. Y se quedó. Los detox se usan mucho y no tienen, hermanos, ninguna evidencia científica, ninguna. Pero todo el mundo habla de, hazte un detox de esto, hazte un detox de esto. Hermanos, cuando cambiamos la alimentación, el cuerpo se desintoxica solo, porque los alimentos son tan poderosos que comienzan a purificar el cuerpo y si no le echamos la basura que le estábamos echando, se sigue limpiando el cuerpo. No estoy diciendo que si alguien quiere hacerse un detox con alguna cosa, no lo haga, pero tenemos que tener cuidado de no andar diciéndole a todo el mundo lo que me hizo bien a mí te puede hacer bien a ti. Claro. Ya hermana, gracias. Ya, mi Gracias hermana. hermana. Ujú. Bien, ¿alguna otra pregunta?
Sí, yo tengo una pregunta, una última pregunta. Buenas noches con todos, primeramente. Buenas Mi querida noches. hermana, mi pregunta orientada más al tema era acerca de que en cierto punto yo le escuché que nombró la vitamina B12. Entonces yo tengo entendido que esa es propia de orígenes animales y Animal, productos cárnicos. sí. Entonces me preguntaba en qué afecta directamente a la microbiota y si ese es el caso, ¿qué pasa con aquellas personas que llevan un régimen fuera de estos productos, como estas dietas vegetarianas o veganas? Y también con respecto a los suplementos que también se llevan. Entonces, ¿es necesario no directamente en la microbiota o sea, en qué afecta? Esa era mi Sí, pregunta. la microbiota, bueno, lo que se ha visto es que las personas que consumen alimentos de origen animal se aseguran en forma permanente el suministro de la B12, de la vitamina B12. Nosotros todos nacemos con ¿cómo se dice? Una reserva de vitamina B12 en nuestro cuerpo. Y si no comemos alimentos de origen animal, esa reserva comienza a agotarse. Pueden pasar años, pero se termina agotando y puede dar síntomas neurológicos. Entonces lo que se hace es que las personas cuando dejan todo lo de origen animal, se le indica una dosis de vitamina B12. Eso, yo diría que es un acto como responsable con la salud. Yo he visto personas vegetarianas que no tomaron su refuerzo y tristemente enfermaron. Lo bueno es que al usar el refuerzo se vuelven a aliviar, pero hay un momento en que si hay una cifra tan bajita de B12, que el daño que genera puede ser irreversible, y me refiero a problemas de demencia y problemas neurológicos de la marcha. Así que hay que cuidarse. Ahora, lo que yo decía de la microbiota es que ahora se sabe que la microbiota, además de generar otras vitaminas a través de lo que comemos, ella también genera vitamina B12. Pero lo que no se sabe es que si lo que ella produce es suficiente como para mantener esa reserva con la que nacemos. No se sabe todavía eso. Entonces todavía la indicación es que nos suplementemos. Hay diversas formas de suplementarse. Yo la que recomiendo es la más fácil, que es, para el caso de los jóvenes y adultos, 1 gramo a la semana, que es una capsulita, una pastillita. Con eso es suficiente. Ojalá medírsela de vez en cuando, y se recomienda que tiene que estar lo más cercana al valor normal, no más abajo, porque podrían empezar algunos síntomas. Pero la B12, cuando uno es vegetariano estricto o plant-based, ¿cierto? Tiene que suplementarse. Priscila. Muchas gracias. Ok. Parece que no hay más. Hermana, como que se pausó en el momento que mencionó cuál es el reemplazo de la vitamina B2. Un suplemento. Es un suplemento que venden en las farmacias, que es 1 gramo a la semana. 1 gramo sería lo mismo que 1000 microgramos, porque a veces lo venden así también, como 1000 microgramos, es lo mismo que 1 gramo. Y se toma una vez a la semana cuando hemos decidido ser vegetarianos estrictos o seguir esta alimentación basada en plantas sin nada de origen animal. En ese caso se usa. Ah, ya, hermana, gracias. Hermana, También hay personas omnívoras que comen de todo, que pueden hacer un déficit de vitamina B12 porque tienen problemas de absorción a nivel intestinal. Así que no es exclusivo de los vegetarianos el problema. ya. Y esa se la toma todos los días, hermana. La de 1 gramo es una vez a la semana. Ah, una vez a la semana. Una vez a la semana. Es importante, hermanos, porque la vitamina B12 es esencial para nuestro sistema nervioso, también contribuye a muchos otros procesos de nuestro cuerpo que la necesitamos. No hay que descuidarla. Bien. Yo tenía aquí una pregunta cuando usted habló sobre los probióticos. Hay una cantidad específica que nosotros debemos adquirir, por ejemplo, se lo encuentra en el yogur. Claro. ¿Es necesario todos los días? No, porque cuando nosotros comenzamos a tener un estilo de vida saludable a raíz principalmente de la alimentación, pero acuérdense que también influye el ejercicio, el agua que tomamos también le llega a ella, le impacta.
el sueño, las horas de sueño, de descanso, todo va a impactar el estrés a la microbiota. Entonces, no necesitamos agregar más microbiota, sino que lo que necesitamos es cuidar nuestra microbiota. Se ha visto que cuando, por ejemplo, en 2 o 3 días la persona come sus vegetales todos los días constantemente, a los 2 o 3 días ya su microbiota está reforzada. Entonces no necesitamos probióticos, consumirlos a menos. En lo personal, yo indicaría probióticos cuando hemos tenido, por ejemplo, una persona que tomó antibióticos, que le mató muchísima microbiota, muchísima, cuando ha estado estresada, cuando ha estado enferma de cualquier otra situación que pudo haber puesto en peligro la microbiota. Pero no es algo que necesitamos todos los días, no. Prebióticos sí, la fibra. Oh, ya. Sobre el colon que está la mayor parte de los microbios. Sí. Ya. Y por ende, cuando hay, no sé, hay la diarrea, hay mayor cantidad o... No, cuando hay diarreas es porque si tiene que ver esa diarrea con la microbiota es porque se ha desequilibrado la microbiota. Porque puede ser otra razón también, porque puede ser que consumimos, por ejemplo, algo que nos cayó mal, ¿cierto? Puede dar una diarrea, o algo que estaba pasado, ¿cierto? Echado a perder, etc. Pero si se alteró hay personas, por ejemplo, que continuamente tienen diarrea siempre, es porque su microbiota está seriamente alterada, en ese caso. En este caso, por ejemplo, los que ¿Ya? padecen del colon así, bastante, que no puede, dijo, sostener, sino que se le viene así nomás sin sentirlo. Exacto. Por ejemplo, las personas con el colon irritable también tienen problemas con la microbiota. Y se ha visto que cuando ellos logran sanar su microbiota, que es principalmente con la comida, entonces ellos mejoran totalmente su problema, que es tan terrible tener el colon irritable, ¿cierto? Esa hinchazón molesta, dolorosa, que genera esta irritabilidad. Si ellos mejoran su alimentación, mejora su microbiota, desaparece el colon irritable. Un cambio de comida. Nada más, nada más. Y eso es lo maravilloso, encuentro yo, porque la verdad es que no es algo tan complejo de hacer. Lo que pasa es que nos gustan ciertas cosas, ¿cierto? Y no hemos acostumbrado. Pero cuando las personas, yo lo he visto, estaban tan enfermas, hicieron el cambio, no quieren volver atrás, porque ahora se sienten tan bien que dice, esto es lo que voy a hacer por siempre. ¿Se fija? Porque cuando uno está desesperado, ¿cierto? Que no haya más y encuentra una solución, ahí quiere seguir nomás. Y los que se atreven a volver al pasado, a su dieta antigua, vuelven a enfermar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Le damos muchas gracias porque nos ha permitido reunirnos a todos nosotros y escuchar este tema tan fundamental para nuestra vida en todos los aspectos que nos cubren. Le pedimos en especial que usted haga reverdecer aquella vara que somos nosotros y que cuidemos el templo del Espíritu Santo que no es nuestro, sino que ha sido comprado por usted. Le pedimos que hagamos buen manejo de aquel don de la salud que usted nos ha dado. Y asimismo, usted bendiga a cada uno de los que se han conectado a esta reunión y que se sea posible mañana conectarnos de la misma manera. Le pedimos también por aquellas personas que sufren de falencias y enfermedades, que usted les ayude según su santa voluntad y nos siga prosperando en la salud a cada uno de nosotros. Le pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.